Bienvenidos a nuestro podcast Rebelde con Causa, un podcast que despierta conciencias y cambia perspectivas. Hoy en nuestro tercer capítulo, de verdad, creo que estamos muy felices. La receptividad de las personas ha sido demasiado buena. Gracias a todos ustedes por compartir los videos, los reels, todo lo que hemos subido. Y bueno, creo que de esta forma presentamos a nuestro Team Rebelde del día. Bueno, y hoy estamos ya en nuestro tercer capítulo, como quien dice, y el tema de hoy creo que es un tema bastante controversial y que tiene por título Superstición, el lado oscuro de la iglesia. Yo creo que la superstición ha sido algo que a lo largo de las décadas, de los años, ha envuelto a la gente en una creencia falsa porque es algo que es contrario a la fe, pero también contrario a la naturaleza, a la razón, porque son cosas que la gente en algún momento salió como quien dice un loco, dijo cualquier cosa, el otro se rió con eso, y se volvió en el tiempo una bola tan gigante que nadie la pudo frenar. Por ejemplo, en mi caso particular, en mi familia, desde muy pequeño mi abuelita a nosotros nos decía, de pronto aparecía una mariposa negra en la casa y decía, ay, mira una mariposa negra, eso quiere decir que alguien se va a morir. Y papi, todos nos timbramos, ¿no? Sí. Todos nos asustamos, pues, uy, ¿va a ser usted? ¿Quién va a ser? Claro, el vecino? Pero eso sucede porque una superstición, yo buscaba y leía, decía que es una creencia extraña que es contraria a la razón. Entonces, como si partimos nosotros de ese concepto, nos damos cuenta de que una superstición nace de algo que es contrario a la razón. O sea, así como decía el ejemplo de Daniel, entonces aparece una mariposa y ¿qué tiene que ver la mariposa con que alguien se muera? Sí, Exacto. 100%. O sea, la gente lo adopta como una creencia tan profunda que lo adopta. Pero pasa algo, no solamente es una creencia sin razón, sino que es una creencia que la persona tiene que cree que puede alterar el futuro para bien o para mal. Es una 100%. superstición. La realidad. O la realidad. Por lo menos hay jugadores de béisbol y de fútbol que ellos dicen que, ejemplo, yo tengo mis medias favoritas. Esos son cábalas. Yo lo vi muchísimo. Yo no salgo a jugar si no tengo mis medias favoritas porque con estas medias gano, pero resulta que con esas mismas medias ha perdido como 20 partidos. Entonces no quiere decir que usted va a ganar o va a perder por las medias, sino que ya en su cerebro lo adoptó como una verdad. Y yo creo que igualito nos pasa dentro de la iglesia, que la gente adopta verdades, las apropia como sí mismas, pero se olvida de que tiene que creer y confiar en Dios y no en una creencia simple y vana. Claro, porque aquí pasa el punto en que volvemos a lo mismo. Entonces la gente coloca su confianza y su razón y ese deseo desmedido en cosas que no tienen que ver con Dios. Una cosa es la fe en Dios y nosotros confiar que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, y la otra es yo agarrarme de creencias o cosas que no tienen sentido, como pasan muchísimo día a día en la religión, porque yo creo que este tema va más apegado a la iglesia, Sí, porque 100%, creo que la 100%. iglesia está llena de supersticiones, está llena de creencias tan falsas, tan mentirosas, como que si no lloras entonces no fuiste tocado por el Espíritu Santo, o si no te caes al piso en una administración no recibiste, o si te sientas adelante o si te sientas atrás, o si te vistes de una manera. Entonces creo que eso es lo que más la gente tiene que entender, que no pueden adoptar eso en la iglesia. Sí, pero es peligroso cuando el cristianismo lo vende. ¿Sí me entiendes? Que ahí es el punto donde vamos. Es peligroso cuando a ti te venden una idea y crees que por esa idea literalmente van a pasar milagros en tu vida. Por ejemplo, yo vi un video en TikTok, o no me acuerdo si me lo contó una persona, sé que es una experiencia sobre una persona que ya era cristiana y va a una iglesia. Él dice que, bueno, que él se fue del país y fue a una iglesia, y de repente una iglesia muy conocida, y dice que hubo el sermón, hubo el servicio, la alabanza y todo lo demás, pero al final dice que pasó algo muy loco porque el pastor, él llega y de repente saca una patilla, un pedazo de patilla, y se empieza a comer la patilla. Y él dice, uy, pero ¿qué va a hacer este man con esto? ¿Qué tal? Entonces, cuando se empieza a comer la patilla, empieza a escupir las semillas en su mano. Entonces, al final del servicio dice, estas son las semillas que harán prosperar tu vida. Estas son las semillas que si las tienes en tu casa, totalmente va a cambiar tu vida. Entonces la gente, que sacaba plata, la gente dejaba collares en el altar de oro. A mí me lo contaron que el hombre, un pastor muy reconocido, él decía como que yo soy un hombre bendito. Y como yo soy un hombre bendito, entonces todo el que tenga esta semilla, porque la semilla como que pertenecía a una cosecha de una finca o algo que él tenía. Entonces le vendió a la gente una mentira. ¿Por qué? Porque en esa semilla no hay poder para prosperar. Exacto, 100%. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué hacen? Usan esa superstición, se aprovechan de la persona inocente de la iglesia, de la persona que tiene una necesidad, pero también seamos sinceros, una persona
que para tú creer eso, oye, tienes que ser un ignorante de la fe y tienes que ser 100%. un ignorante de lo que la palabra dice para dejarte manipular de una manera tan vil por una persona. Campana. ¿Ustedes nunca vieron ese programa que salía en Venevisión que se llamaba Para de Sufrir, de la Iglesia Universal? Papi, era demasiado buenísimo cuando el pastor salía, buenas tardes, hermanos, aquí yo traigo mi vaso con agua, era brasileiro. Y le vendían a la gente que si usted se tomaba ese vaso de agua por cierto tiempo, usted iba a alcanzar la felicidad, la prosperidad, la bendición para su familia, la salvación. Y muchas personas salían a dar su testimonio y decían, mire, yo después de que me tomé este vaso con agua, se arrollaban, se hacían, decían, mire, más nunca mi vida volvió a ser la misma. Pero usted se daba cuenta, como pasa con el tema de la patilla, que la fe no estaba puesta en Dios, sino en la cosa que yo le estoy proporcionando a usted para que usted crea, pero también para jugarle una mala jugada a la gente diga, bueno, yo deposito mi fe en eso y de esa forma voy a recibir algo a cambio. Bueno, yo tenía en mi familia una tía que también tenía cierta superstición con algo que ella hacía, que le ponía monedas en las ventanas. Ponía muchas monedas y entonces ella decía, uno le preguntaba, ella decía que eso era para traer las riquezas y la bendición y todas estas cosas. Y uno, bueno, pero Sí. si uno trataba de tocar las monedas o agarrarlas o algo, se molestaba. Y eran moneditas normales, o sea, plata. Y uno, no, que vamos a agarrar monedas por un caramelo para algo. Entonces ella se molestaba y no, a mí mis monedas no me las tocan. Asimismo, yo creo también veo que es parte y culpa de las personas, no solamente de la iglesia que impone estas supersticiones, sino de la gente, como lo dijo Kevin, Creerlas. ignorante que cree en estas tonterías que no tienen nada que ver con la palabra ni con Dios. Y le ponen tanta fe y a veces, no sé si serán cosas tal vez del enemigo, que algunas cosas se cumplen, pero no va más allá, no viene por Dios. O sea, es más como algo que no sé muy bien cómo explicarlo, pero... Sabe que sucede. por lo menos Kevin tocaba un tema al principio que es muy importante, que es cuando la iglesia le quiere imponer formas a las personas para hacerlos parecer más santos o que son creyentes en verdad, por lo menos el tema de usar faldas, el que si usted no va con corbata a la iglesia, Dios va a venir con usted con un castigo. Y yo creo que eso es algo que es un engaño que la iglesia le han impuesto. Obviamente, uno respeta que dentro de la iglesia haya doctrinas, formas que tenga que usarse por ley. Pero ya cuando usted quiere hacer Son parecer... sistemas y se respetan. Exactamente, pero ya cuando tú quieres venderle a alguien que si no usa esa falda, tú estás en pecado. Es más, yo creo, No, vamos a ir por al eso, extremo. Hay es gente que ni es siquiera se depila. Hay mujeres que ni siquiera se depilan que Es porque... que no va por ahí, no va por ahí. Va por el hecho de que si lo haces, entonces vas a agradar más a Dios. Exactamente, que si no lo hicieras. exactamente. Eso es lo que se vende, porque eso no te hace ni mejor ni peor, sino que te venden de que si cumples ciertos estándares, entonces Vas a ser agradado vas a para ser- Dios. O sea, simplemente Dios te va a dar. Mire, yo les cuento algo, ahorita recordando ese tema, un amigo me lo comentó que lo vio, o sea, que lo vio por grabaciones, el mejor amigo de él, una persona común y corriente, pero o sea, una persona común y corriente, un día no tenía trabajo, no sabía qué hacer, alguien le dijo, mire, comience a hacer despojos, comience a hacer como liberaciones a las personas, que las personas buscan mucho eso. El tipo se creó un perfil, un chamo joven, y comenzó a hacerle como liberaciones a personas por internet. Pero mire, mi amigo me decía, yo lo miraba porque él me mostraba los videos y le decía a las mujeres, bueno, no, la mujer le llegaba, mire, porque más que todo era por temas de infidelidad, por temas de relaciones amorosas. Entonces le decía, no, mire, usted tiene que agarrar, bañarse en leche y no sé qué más. En serio, mire, en serio. Y él decía, le contaba a mi amigo que la cantidad de dinero que hacía con eso era increíble. ¿Por qué? Porque la gente en la necesidad de encontrar una solución acude a esas y cosas. no saber realmente a dónde ir, que en este caso es a Dios, que es el único que tiene el poder de hacerte libre, entonces acceden a cualquier manipulación y superstición que lo que hace es dañarle su vida, perjudicarlo y de ahí usted no va a salir. Entonces, básicamente, una superstición es un mito y una superstición en la iglesia es un mito en la iglesia que la gente cree. Y fíjense que en Colosenses 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Básicamente una superstición es esto, tradiciones de hombres o creencias de los hombres basadas en los elementos de este mundo y no en Cristo, básicamente. Mire esto, se van a reír. No sé qué tan superstición sea, pero me pasó a mí en la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, hace 15 años, hace el rato, todos los martes de oración que yo llegaba a la iglesia, se lo voy a mostrar, usted llegaba a orar los martes y la iglesia oraba así, todo el mundo se sentaba y comenzamos, es así. En serio. Entonces, Ay, yo llegué como Avatar, como Avatar. eso, como si lo oraran al árbol de Avatar. Todo se Ajá, movía así, mire. La gente comenzó a orar y para en el nombre de Jesús. Y se movían para adelante y para atrás. Y yo decía, ay, pero qué raro, ¿no? Pero resulta que yo después en el tiempo me di cuenta
que aunque no me lo impusieron, sino algo que la gente hacía, Usted lo yo hacía. ya después me di cuenta y comencé a orar y ya me movía. ¿Qué está pasando? Estaba en automático. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces dentro de las iglesias se adoptan, no siempre de repente tiene que ser cosa mala, porque usted se pone este ejemplo no era nada malo, pero ya la gente lo adopta como Una maña. Claro, como el hecho de que la gente tiene que Exacto. estar temblando. Sí, sí, sí. ¿Sabe que por lo menos a mí me pasó que yo caí en una superstición de esas? Pero, o sea, fue inocente, pero a la vez porque lo aprendí y lo vi. O sea, lo vi como que en el tiempo, como dije, bueno, voy a hacerlo, y era mi primera vez predicando. Y yo recuerdo que antes que todo el mundo llegara, yo me vine bien temprano y empecé a orar por las sillas. Pero mi fe no estaba en que Dios se moviera, sino que si yo oraba por la silla, la gente cuando se sentara iba a sentir el poder de Dios. Y yo luego, yo en el tiempo, yo decía, yo me ponía a analizar, yo decía, yo sí era bobo. O sea, si verdaderamente esto no se trata de que yo ore por una silla, se trata de que Dios se mueva conforme Él quiere. Porque al final del día, la obra es de Dios, el poder es de Dios y Dios es el que se manifiesta. Simplemente que nosotros en nuestra forma queremos simplemente colocarle como que cositas para mejorarlo, para acomodarlo, pero en el tiempo se tergiversa lo que verdaderamente es Dios y ahí es donde caemos en esas supersticiones que tanto dañan a la gente. Exacto, pero el problema del tema como tal es cómo se lo vende la iglesia a las personas. O sea, si de verdad se lo vende muy bien, las personas van a caer en un hueco profundo que va a ser muy difícil salir, al menos que vean una verdad diferente o vean otro panorama. Porque pasa mucho en la iglesia que usted le dice, mire, si usted hace esto, si, por ejemplo, el tema de lo de sentarse adelante o lo de sentarse atrás, para mí es una superstición totalmente loca, exacto, loca, porque si usted tiene una demanda, usted esté atrás o usted esté adelante, creo que Dios lo va a tocar en algún momento. Entonces, yo me acuerdo cuando yo llegué, sí, estaba en Antorcha incluso, unos profesores me dijeron, no, mire, si usted se sienta adelante, usted tiene más probabilidad de que Dios pase, porque Dios pasa por los primeros puestos y usted por los primeros puestos va a ser bendecido. Y yo, uy, amén, amén. Y yo llegaba temprano. Yo llegaba hasta temprano y me sentaba en el primer puesto y resulta que el que estaba llorando era el de atrás. Y ya, Dios empezó por el de atrás. No, y que eso se aplica en muchas cosas, pequeños detalles que se vuelven superstición. Exacto. Porque también le dicen a usted, no, es que el que grita más duro en la oración es también el que más llega a la oración al cielo, es el que, cuando es totalmente incierto, porque en la Biblia vemos varios ejemplos donde está el que clama con furor y con fuerza, pero también está el que clama con más tranquilidad. Igual Dios lo bendice, porque es más de una demanda, es más de una conexión con el cielo y no como es mi tono de voz. Exactamente, y eso también pasa inclusive en los días en que las personas vienen a la iglesia. Hay gente que piensa que si falta un domingo al servicio, va a tener una mala semana. Y si esa semana le va mal, fue porque faltó al servicio, fue porque no oró, fue por X, Y razón. Sí. Entonces, Mire lo que dice en Proverbios 28 y 19, dice, los que labran la tierra tendrán abundante alimento, los que persiguen fantasías se saciarán de pobreza. Y hay gente que persigue fantasías como si me gano la lotería algún día, invierto en eso y resulta que lo que hacen es perder plata, porque eso es perder plata en vano. Y hay otra persona que dice, no, es que un día va a aparecer un tío millonario y me va a sacar de la pobreza en la que estoy, pero resulta que usted tiene que esforzarse en su vida, usted tiene que trabajar, usted tiene que labrar su tierra para que Dios lo bendiga, porque Dios no va a bendecir. Pero esas fantasías también se tienen en la iglesia, como por ejemplo, una persona quiere que Dios le hable, entonces agarra la Biblia y dice, Señor, háblame, y tira la Biblia por la mitad y pone el dedo y cree que haciendo eso Dios le va a hablar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil creer en algo que es mucho más sencillo a la hora de yo hacer que yo realmente tener una relación con Dios, buscar a Dios y pedirle a Dios que Él sea el que me hable. Entonces también las personas acceden o se dejan manipular por ciertas supersticiones. ¿Por qué? Porque no quieren realmente tener la fe y tener los frutos y las acciones que la fe requiere para que usted vea una La quieren fácil, manifestación la quieren fácil, la quieren totalmente. fácil. Entonces así se daña la situación. Bueno, yo creo que el tema va demasiado bueno, pero vamos a dejarlo por aquí por el momento y vamos a nuestra siguiente parte, que es la pregunta rebelde. Así que no se lo pierdan, muchachos. Bueno, chicos, y de esta forma comenzamos con nuestra pregunta rebelde, así que te doy el pase, mi pana Anderson. Bueno, ¿y cómo está mi gente? Sí, vamos con nuestras preguntas rebeldes del día de hoy. La primera pregunta dice, ¿cuáles creen que son las supersticiones más escuchadas en el cristianismo? Abrimos debate. Para mí, de las que más manipulas y se usan es de que si la gente tiembla, está siendo más llena del Espíritu Santo o no. Y eso la gente lo adopta. Yo le doy un ejemplo muy, muy real que yo he vivido diariamente o que uno vive muy común en la iglesia, y es que me pasó una vez, estaba el pastor predicando y en el momento de la administración y yo estoy detrás de las personas esperando a que el pastor ore por cada una. Entonces había una hermana que estaba aquí, así, aquí donde estoy yo,
y al lado había más personas. Entonces, la hermana estaba orando normal, ahí orando. Entonces, el pastor oró por este, y cuando ya venía a orar por ella, la hermana comenzó. Y entonces, y cuando el pastor así, le puso la mano así, ¡prum! Eso se cayó como un plátano. Entonces, ¿qué creo yo? Que esa persona no Le echaron tuvo una onda experiencia, vital. que esa persona no tuvo una experiencia, que esa persona realmente no tuvo un encuentro con Dios, sino simplemente algo excesivo, una superstición mentirosa y no, para mí no recibió nada. ¿Sabe que respecto a la pregunta que tú dices, yo he escuchado a mucha gente decir que aseguran tener una mala semana por causa de no ir a un servicio un domingo? Dicen, no, es que yo no fui al servicio esta semana, quiere decir que en el resto de semana me va a ir mal, el diablo va a hacer estragos conmigo, me va a revolcar en el piso, me va a dar 3 patadas, me va a levantar para el techo. Y la gente lo cree y lo adopta y resulta que de tanto creerlo, de tanto verlo de esa manera, le pasa. Y le va mal. Y le va mal, O le sea, va por mal. creerlo, en serio. Le va mal, le va- Usted dice, Que está, vamos, pero, están poniendo ejemplo, la fe inversa. Sí, sí. Sí, sí. Como para lo Están malo, diciendo- trayendo- y a Le veces, están diciendo al diablo, atáscame. sí, y a veces lo peor es que como que lo confirma la misma gente de la iglesia, que eso es lo Sí, feo, ¿sí me entiende? sí, O sea, es una superstición, pero entonces de repente el pastor lo ve a usted y no vino la semana. Una superstición. No vino, no. Que si No vino. también- Entonces, lo ve a usted y me Ahí dice, es. Empiezan No. todos a hablar de eso. Sí, exacto. Esto es verdad. esa Esto es gente que cierto. se la vive Mire, trabajando. yo creo también, Sí. hay una superstición que también daña a la iglesia y la imagen que se proyecta, y es la parte del ofrendar y el diezmar, ¿no? Porque a veces vienen, que si pastores, algunos ven los videos pues, de los servicios que hacen, y viene un pastor y dicen, tiene que ofrendar, porque si usted no ofrenda y no da todo lo que usted tiene hoy en su cartera, usted no va a ser bendecido. Mire, yo tengo la palabra y tal, y entonces, y manipulan a las personas para que las personas terminen cayendo en esto, y a la final, todas estas cosas, y ahorita sobre todo con las redes sociales, que todo se hace viral y se difunde por todos lados, le da una mala imagen a la iglesia, y es algo que es una superstición que no viene siendo Hay real. otra superstición que es la que, bueno, si eres cercano al pastor, entonces vas a ser bendito por ser cercano al pastor. Evidentemente eso no es así. Obviamente un pastor o un líder sí te puede instruir, sí te puede hacer crecer, pero hay una superstición en la que dicen que si eres cercano al pastor, entonces por ser cercano al pastor, vas a convertirte en alguien más bendito, vas a recibir más bendición. La bendición de Dios, entonces ya no es la bendición de Dios, sino la bendición, bendición del El pastor, sí, sí. Y mire, y eso es con lo que se manipula la gente. Exacto. ¿Sí me entiende? Con lo que se manipula, porque entonces hay muchos pastores que se aprovechan de eso. ¿Para qué? Para sacarle provecho a las personas, para sacarle beneficio a las personas que no tienen que ser, porque un pastor no es simplemente más que un servidor del pueblo, Sí, sí. un servidor de las personas, y yo creo que la gente utiliza eso para aprovecharse. Sí, cuando yo me imagino siempre la escena de que hay pastores así, es que estamos hablando de la iglesia en general, o sea, hay pastores donde literalmente usan la superstición para beneficio propio, ¿sí me entiende? Y eso es lo feo. Yo me imagino la escena de un pastor que sepa que alguien llega, alguien pudiente, alguien con dinero, y de una vez el niño de México. De una vez el pastor. Y las ofrendas son lo mejor que hay en la iglesia. Tengo hambre, Dios me habló de que alguien va a dar una siembra grande. tengo el caucho espichado, mi carro es muy viejo. Va y busca una patilla atrás. Esta No. patilla vale 5,000. Se aprovechan, se pueden comenzar, y creo que eso le puede pasar a cualquiera, se pueden aprovechar de esa autoridad para dañar y Sí, para 100%. perjudicar a las personas, porque al fin y al cabo, Sí. y de repente, ¿Sabe? para darle cierre a esta pregunta, al fin y al cabo, eso lo que daña es, como decía Robert, la imagen de la iglesia, porque el que ve eso, el que llega por primera vez, o el que lo ve por una red social, ¿qué va a pensar del cristianismo? ¿Qué va a pensar de la No fe? cree. Que es Claro, una no. mentira, que es una falsedad, que son puras cosas absurdas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hablar estas cosas muy claras, porque tiene que haber quien limpie la imagen del evangelio y quien haga ver el verdadero evangelio como es de verdad. Así es, 100%. Bueno, hoy continuamos en este set de preguntas. No te despegues de tu televisor. Vamos para allá. Ok. La segunda pregunta es, ¿alguno de ustedes ha sido parte de una superstición en la iglesia? Bueno, yo la conté al principio, la de que oré por la silla y que pensaba que por eso Dios se iba a aparecer Yo- y tal. Yo sí, bueno, la conté también, pero yo sí era parte de los que decía que, no lo que decía, sino que me enseñaron, o sea, cuando usted le enseñan de niño algo, pues obviamente Creía, usted lo va a creía. creer. Exacto, y yo lo creí que, bueno, si yo me sentaba adelante, si llegaba de primero, si yo llegaba antes que todos llegaran, Dios me iba a visitar a mí primero, cuando yo ni lloraba y lloraba más el que estaba atrás. Y obviamente fue un error de mi parte creer esas cosas, porque, bueno, mientras usted va en el camino del cristianismo, usted aprende a escuchar la voz de Dios y a saber qué es y qué no es, y en qué momento Dios lo visita y en qué momento Dios no lo visita. Bueno, yo también creo que, no lo tengo el recuerdo claro, pero de esas pequeñas supersticiones que hablábamos, que por ejemplo el sentarse adelante, el orar en cierto tono de voz,
E incluso a veces también está el tema de que si oramos de pie, oramos sentados, estamos más conectados, estamos menos conectados. Entonces, porque a veces la persona que está al frente orando, no, póngase de pie, no esté ahí sentado, todo aburrido. Entonces se crea esa superstición de que, bueno, si estoy sentado, entonces es que estoy aburrido, pero cuando no es así, puedo estar sentado y estar más conectado en la oración ¿Sabe que qué? gente que está más bien dando vueltas por ahí y no está haciendo nada. Sabe que hay algo que es parte de los creyentes de Dios, que es la palabra discernimiento. Y el discernir es usted separar lo verdadero de lo falso. Mire, sabe que los agentes del Tesoro de Estados Unidos dicen que ellos los exponen a palpar muchos billetes. Tanto conocen los billetes que llega un punto donde ellos saben cuáles son los verdaderos, pero también saben muy fácilmente cuándo son los falsos. Entonces yo creo que el creyente que se expone a la verdad desde un principio, cuando le quieren mostrar algo que es falso y que no es verdadero, dice como que no, el camino no es por aquí y sabe que pase lo que pase, nunca va a ser ante esas cosas. Difícil es cuando desde un principio a la gente le inculcan todo ese tipo de cosas porque ya no sabe diferenciar entre qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que verdaderamente me va a ayudar a crecer, qué es lo que me va a hundir hasta el precipicio. Entonces yo creo que eso es parte del cristianismo, que la gente sepa que tiene que saber entender desde un principio. Si usted sabe que hay algo que no le parece, que no le cuadra, sáquelo de su vida, diga no quiero eso en mi vida porque yo sé que eso no viene de parte de Dios. Nadie puede permitir ser manipulado. O sea, no se deje 100%. manipular. Mire, no se deje manipular. Si usted está en un lugar donde manipulan, salga corriendo de ahí. No se deje manipular, no se deje mentir. Como se lo decía a una persona ayer que en una clase de discipulado, yo le decía, cuando uno lleva toda la verdad a la luz de la palabra, uno se da cuenta qué es y qué no es. Y si usted ve que alguien lo está manipulando con algo que no está en la palabra de Dios, que no está escrito en la palabra, sino fue algo que alguien se inventó o que dijo, no, yo creo tener una revelación solo para manipular, corra de ese lugar porque estás en un lugar donde te están haciendo daño. Sí, y por ejemplo, hay cosas que la misma gente crea y eso lo vuelve totalmente una superstición, pero una cosa loca. Por ejemplo, escuché, creo que fue usted una vez en una prédica que como que usted fue a predicarle a un hombre y el hombre tenía el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y sí. Cuéntela para que la gente sepa esa experiencia loca. Resulta que una vez fuimos a predicar una comunidad, entro a una casa y estoy hablándole al Señor del amor de Dios, hablándole de Jesús, todo. Y la persona me dice, venga. Me lleva a su cuarto y él me dice, mire ese cuadro que está ahí, ¿ok? Y él me dice, yo en el cuarto no peco. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque él me está viendo. Y era un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que estaba así con las manitas abiertas. Y él me dice, yo no puedo hacer nada malo en este cuarto. Yo en este cuarto no traigo mujeres, yo no veo pornografía, yo no hago nada malo, yo no digo nada, yo no escucho música, nada aquí. ¿Por qué? Porque él me está mirando. Y yo, me da mucha risa. Yo le decía, oye, si entendieras que él te está mirando en todo lugar, no tuviese esa superstición, esa creencia mentirosa que porque hay una imagen o porque hay un cuadro, entonces ante eso no lo vas a hacer, pero fuera de ahí sí lo hace. Entonces yo creo que la gente adopta esas cosas como que... Ay, que Dios está en todos lados. Exacto. O sea, Dios está aquí, Dios está cuando usted está en el baño, cuando sale a la calle. O la gente que, por ejemplo, llega y usted entra a la casa y tiene la Biblia abierta en medio de la casa en el Salmo 91. Eso es una superstición porque, ¿sí o no? Sí, la gente dice no. El Salmo 91 es el que protege mi casa, el que está en mi casa. Si usted lo tiene en el Salmo 23, si usted lo tiene en el... Bueno, donde dice, y se ahorcó. Apocalipsis. Sí, si lo tiene en el Salmo 23, Dios me prosperará, nada me va a faltar. Y la gente lo cree una cosa... Yo creo que a manera de reflexión también, es que si vamos a aplicar la fe para una superstición completamente falsa, más bien ejerzamos esa misma fe para lo correcto, para la palabra de Dios, para lo que de verdad nos va a bendecir y va a traer bendición y Dios va a orar en eso que estamos creyendo. Algo que me pasaba a mí cuando era pequeño, yo no sé por qué, pero antes de dormir yo no podía dormir si no ponía mi Biblia al lado de mi almohada. Yo no podía dormir si no tenía la Biblia al lado mía porque me daba miedo. Y la noche en la que yo no dormía con la Biblia al lado, no dormía. Pasaba 2 horas sin poder conciliar el sueño. Y me daban pesadillas, me da todo. Y cuando ponía la Biblia, ahí sí dormía tranquilo, me daba como esa tranquilidad. Esto está demasiado bueno. Pero bueno, hasta aquí llegamos con nuestra pregunta rebelde. Creo que el tema ha sido demasiado bueno, demasiado conocimiento para todos, para que podamos aprender y entender cuál es el verdadero cristianismo y cuáles son los pasos que verdaderamente debemos dar como cristianos para alcanzar una vida plena con Jesús. Así que bueno, vamos para la siguiente parte, que es nuestro momento rebelde, chicos. Gente.
Bueno, y vamos con nuestro momento rebelde del día y les explicamos a todos cómo funciona el momento rebelde. Vamos a hacer preguntas sobre supersticiones de los que las personas creen normalmente. Ok. Esa pregunta va a tener algunas opciones de respuesta y vamos a tener a cada uno de las personas que están en el programa que van a pasar aquí a la silla y se le va a hacer la pregunta de la superstición. Si adivina, gana, no pasa nada, Relajado. pero si no adivina, aquí adelante tenemos 3 tarros, 2 de Coca-Cola y 1 de picante. ¿Ok? Si el que está aquí no adivina, tiene que escoger cuál de los 3 se va a tomar y se va a estar tomando un shot al azar, ya sea de picante o de Coca-Cola. Así que estamos listos. Bueno, vamos con la primera pregunta rebelde para Anderson. ¿Volteo ya? Voltéese. Ok, aquí estoy. Dice la pregunta así. Si pasa un búho y canta por las noches cerca de tu casa, ¿qué significa? A. Que anuncia la muerte de un ser querido. B. Que anuncia que alguien se irá de la casa. C. Anuncia mala suerte a esa familia. Opción A, opción B o opción C. Ya va, ¿sí? Si un búho está cerca de mi casa Y canta. y canta y hace Y da vueltas en la cabeza. Responda A, B o C. la A es que se muere y la C es que tiene mala suerte, ¿sí? No, sí, ajá. Opción A. Opción A, vamos a ver aquí, verificar con Robert. Y es correcto. ¿Qué le echó? Se salvó. ¿Qué le echó? Moisés de una. Ok, vamos ahora con el segundo participante y es Moisés. Y la pregunta es la siguiente. Ya se puede voltear. Ok. Mira la cámara. Para las personas supersticiosas, los acontecimientos desafortunados suelen venir en grupo de 3 veces, 7 veces o 9 veces. A, B o C. Repita la pregunta. Para las personas supersticiosas, los acontecimientos desafortunados suelen venir en grupos de 3, 7 o 9 veces. A, B o C. Opción B, 7. Opción B, 7. Y la respuesta es incorrecta. Ok, ahí mismo, rápidamente. Vas a seleccionar de derecha a izquierda, 1, 2 o 3 para saber qué vas a tomar. 3. El 3. Ok, estamos listos, vamos a revisar. Uy, se saltó. Se salvó, chao. ¿Qué le echó? Le tocó Coca-Cola, así que vamos con el siguiente. Voy. Ok, vamos con el tercer participante que es Daniel, no se voltee todavía, espérese. Y dice así, si recoges un céntimo en la calle, ¿durante cuánto tiempo se supone que te da suerte? Se puede voltear, Daniel, y las respuestas son un día, un mes o un año. Un céntimo. ¿Un céntimo? No Un día, un mes o un año. Un mes o un año. ¿Un mes? Un mes. Y la respuesta es incorrecta. Rapidito ahí, de derecha a izquierda, 1, 2 o 3. Tres. 3. ¡Ay, picante! Se ganó chuchoncito de picante. Ok, vamos ahora con el cuarto participante, nuestro amigo Robert. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que no debes dejar que un gato negro te haga según la superstición? Opción A, que te mire a los ojos. Opción B, que entre a tu casa. Opción C, que se cruce en tu camino. O que te Opción mee. A, B o C. Voltéese, mira hacia abajo y responde. O que lo mee. Opción C. Opción C, vamos a ver, voltéese para el otro lado para que no vea. Y es correcta. ¡Que le echó! Está muy fácil, está muy fácil. Voy yo. Bueno, y continuamos con este momento rebelde con Kevin de participante. Y la pregunta Que es la pierda. siguiente. ¿Qué parte de tu cuerpo debes tocar ¿Cómo hace? para alejar la mala suerte si ves una ambulancia o una funeraria? ¿Cómo? A, la cabeza. B, el cuello. C, la pierna derecha. ¿La repito? Ok. Voltéese y por favor diga su respuesta. Agachado. La Cabe- cabeza. La cabeza dice... ¡Incorrecto! Era el cuello.
Está en verde. Baje la mirada. Voy a seleccionar de derecha a izquierda. Voy a seleccionar la Respuesta. 3. La 3. Se salvó. ¿Quién lo salvó? Ok, vamos entonces con la siguiente pregunta. Segunda y última ronda. Comenzamos otra vez con Anderson. Qué bendición. Y la pregunta dice así. ¿En qué lugar no debes dejar el sombrero porque puede darte mala suerte? En el umbral de la puerta. Umbral de la puerta. En la cama donde duerme. En el baño donde usted sabe. Así que, puerta, cama o baño. Respuesta definitiva es la cama. Correcta. No, este va a estar pasado. Moisés. Ok, vamos ahora con el segundo participante de la segunda ronda, Moisés. Y Papito, dice así. Izquierda, por favor. No va a perder, no va a perder. ¿Qué no debes hacer con un paraguas? Abrirlo, colgarlo al revés o usarlo de bastón. A, B o C. Voltéese mirando hacia abajo. Y dice... Opcional, abrirlo. No. Sí. No. Se salvó otro más, Ah, el que viene. Uy. Vamos ahora con el tercer participante que ya lleva un shot y esto me huele a doble shot. Doble shot. La pregunta es la siguiente. ¿En cuál hombro hay que echarse sal para alejar el mal? ¿En el hombro derecho o en el hombro izquierdo? Solo hay dos respuestas. Más fácil e imposible. Hombro Voltéese. derecho. Hombro derecho. ¡Hombro izquierdo! Voltéese. Doble shot. Ajá. De derecha a izquierda mía, ¿qué número selecciona? 1, 2 o 3. Puede ser el 1, puede ser el 2 o puede ser el 3. El 1. El 1. Robert. ¿Se salvó? Ay, se salvó este. Me tomo un shot de pimienta y el otro para amortiguar. Ok, vamos ahora con el cuarto participante de la segunda ronda y dice la pregunta así. Vamos, Robertcito, pierde. ¿Qué parte del pavo se considera de buena suerte? ¿La pata izquierda, las alas o el hueso B? Pata izquierda, alas o hueso B. Sí, abajo y responde. Chamo. La pata izquierda, opción A. La pata izquierda y es incorrecta. Voltéese. Es el hueso B. Ajá, no, B de burro. Perdón, B de vaca. Ajá, vamos, Robert. Selecciona de derecha a izquierda. 1, 2 o 3. Opción 2. ¡Wow! ¡Picante! Seguimos con nuestro momento rebelde y nuestro participante Kevin viene con la segunda ronda. Y dice así. ¿Qué es lo que no debes hacer con una escalera? Comenzar a subir con el pie izquierdo. Mirar para abajo cuando estás para arriba. Pasar por debajo de ella. Opción 1, comenzar a subir con el pie izquierdo. ¿Sí? Pero usted que el izquierdo es tramposo. Mirar para abajo cuando estás para arriba, o sea, sí. O pasar por debajo de ella. ¿Cuál dice usted? Pasar por debajo. Correcta. Muy fácil, papi, está demasiado fácil. Ok, y vamos con la penitencia del momento rebelde. Aquí al primer perdedor del día, nuestro amigo Daniel, que tiene su chocito picante, su chocito caliente, su chocito que quema, su chocito. Aquí está, vamos, Daniel. Un chocito a la cuenta de 3, sin comenzar que no, que de una. Vamos. 1, 2, todo, 3. Ahí, a la cámara. Vamos con nuestra segunda parte del momento rebelde, lo que es la penitencia. Entonces aquí vamos con nuestro amigo Robert, que fue el segundo perdedor. Ahí tenemos el primer perdedor que no le pasó nada. Solo tiene ahí haciendo una película. Vamos aquí, Robert, a la cuenta de 1, 2, 3, su choc.
Se lo pasó. Mira la cámara ya. ¡Vamos! ¡Eso sí es un hombre! Bueno, chicos, y de esta manera terminamos nuestro capítulo de hoy, Superstición, el lado oscuro de la iglesia. Pero antes de irnos, queremos dejarlos con una pequeña reflexión. Dice en 1 de Timoteo 4:7, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesús. Así que mire, no se deje engañar absolutamente por nadie. Dice la palabra de Dios que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que ya lo saben, suscríbanse, vean el próximo capítulo, esperamos que les haya gustado. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente.